Hoy el consumidor tiene mucha voz de ese lugar y donde quizás que por querer pasarnos, ¿no?, de disruptivos o de hablar de un tono que no le corresponde a cierta marca, el consumidor automáticamente lo devuelve como una patada y te hace ver que, digamos, quizás en cierto tipo de lugares no es tan prudente hablar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos hoy nada más y nada menos que con Santiago Cafisi, él es gerente regional de Trade Marketing de Fratelli Branca. Y estamos también con Facundo González Chance, head de Rappi Ads Argentina. Gracias chicos por estar hoy, por hacerse un huequito en la agenda para charlar un poco sobre la industria y bueno, y sobre lo que está pasando con las marcas y cómo están trabajando en conjunto para abordar los desafíos que tiene hoy la industria en general. Gracias a vos por la invitación, Ro. Gracias a vos, Ron, por la invitación y a Facu también. Siempre un placer estar con el equipo acá de MMA, que somos amigos de la casa, ¿no? Así es. Bueno, Santi, arranco con vos para hablar un poco de la industria en general, de las marcas, desde tu rol en Fratelli puntualmente, pero también en términos generales, ¿cuáles son esos cambios más significativos que estás viendo, esas transformaciones que impactan mayormente en el trabajo, en el día a día de los equipos de marketing, en este caso puntual, en el caso de las marcas de Fratelli, ¿no? Bueno, un poco lo que estamos viendo nosotros es esta evolución constante entre tecnología, consumidor y marcas, ¿no? Donde antes quizás pensábamos una campaña como un modo más tradicional, la forma o el librito que teníamos todos en su momento de ejecutar una campaña, de quizás grabar un comercial, eso lo bajabas de una manera muy lineal a las 2, 3 piezas digitales que existían, y con eso ya hacías una bajada muy simple al trade. Hoy, desde el lugar de la tecnología y todos los touch points diferentes que tenemos con los consumidores y las audiencias, empieza a jugar un rol muy diferente y donde cada uno de ese lugar que tiene dentro de su equipo de trabajo tiene que encontrar la mejor manera, ¿no?, de, bueno, cómo hablamos quizás en una app, cómo hablamos en TikTok, cómo hablamos quizás con un lenguaje diferente en Instagram y cómo lo bajamos en una vía pública, cómo lo bajamos en los 3 millones de touch points. Entonces, como que de alguna manera lo que voy pensando y lo que vamos viendo nosotros es que hoy en día cambia también la forma de pensar en cómo tenemos que ejecutar las campañas en el 360, ¿no? Y desde ese lugar, las marcas tenemos como la responsabilidad de alguna manera de ser cada vez más efectivas y no tirar, digamos, un tiro que tenga que pegar a todos, sino ser mucho más específico y hablar de la manera que tiene que hablar en cada uno de estos canales sin perder la esencia de la marca. Eso es lo más importante. Y ahí es donde meto al consumidor de nuevo, que siempre está como viajando en el medio, porque él es el que en definitiva te termina de devolver si lo hiciste correctamente o no, ¿no? Claro. Pues hace sentido o no que estemos hablando en cierto tipo de red social y con qué mensaje. Y en este escenario que describí, de tantos canales, de tantos formatos distintos, también con consumidores distintos, o al menos tal vez el mismo consumidor, pero que se comporta distinto según el canal donde esté también. ¿Cuál es ese desafío más importante que tienen hoy como marca? ¿Cómo se aborda ese desafío? Necesitan captar la atención justamente de un consumidor que está en todos lados, pero que también tiene muchos más estímulos. ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo totalmente que es lo que decís. De alguna manera es pensando en ese consumidor y del lado de la marca, cómo innovás en la manera de que le hablas, pero sin perder la esencia de la marca, ¿no? Para mí eso es súper importante en el día de hoy porque después el consumidor si no te lo devuelve como una patada. Hoy el consumidor tiene mucha voz de ese lugar y donde quizás que por querer pasarnos, ¿no?, de disruptivos o de hablar de un tono que no le corresponde a cierta marca, el consumidor automáticamente lo devuelve como una patada y te hace ver que, digamos, quizás en cierto tipo de lugares no es tan prudente hablar. Entonces, nosotros, por lo menos la manera en que lo trabajamos, es ser muy fieles a la esencia de las marcas, pero siempre con el ojo puesto en la innovación, ¿no? Bueno, ¿de qué manera? Innovando a esta marca, por ejemplo, Fernet Branca, le cabe hablar de sus 180 años, ¿no? Digo,
Es una marca que tiene miles y miles de años de trayectoria, estos 180 años particularmente este año, pero bueno, de qué manera lo hace honrando a lo que fue, pero pensando de una manera innovadora. Y ahí es donde empezamos a jugar con todas esas patas o esos roles diferentes que puede apalancarse, como por ejemplo sacar una edición limitada. Digo, la fórmula del Fernet no cambia ni va a cambiar y esperemos que no cambie absolutamente nunca, que es lo que todos los argentinos quieren, pero nada, sacamos una edición especial conmemorando los 180 años y que le da un valor nuevo al consumidor. Entonces un poco vamos jugando también con las esencias. Otro caso puede ser, por ejemplo, Cernova, donde vos estás mucho más permeable a jugar con, por ejemplo, gamas de innovación en línea de producto. Ahora que sacamos un sabor, por ejemplo, de caramelo, digo, muy pegado a las tendencias de los jóvenes, que ya lo mezclaban directamente con chupetines, etcétera. Entonces ahí es donde te va permitiendo y que cada marca tenga una coherencia con lo que va a hacer también, ¿no? Claro. Vayamos un poco a lo que tiene que ver, en tu caso, Facu, digo, ¿hay alguna tendencia ya que estamos viendo en el último tiempo que tiene que ver con el retail media, que viene también a acompañar muchas de las evoluciones que están viviendo las marcas y justamente buscando llegar a esas audiencias de la mejor manera y un poco alineado con lo que decía Santi? ¿Cómo ha ido cambiando la percepción que tiene el retail media para una marca? ¿Cómo responde también el retail media al abordaje de estos desafíos que tienen que ver con captar la atención, con estar donde tienen que estar? Yo creo que el retail media cae orgánicamente a resolver una tensión con la que las marcas se enfrentan hoy en día, que es lo que decías antes recién, cómo comunico de manera más efectiva, cómo le hablo mejor a mi audiencia específica en determinado momento específico. Y tiene que ver con la facilidad que tenés hoy para recolección de datos, con la facilidad que tenés hoy para hacer ese procesamiento de datos y cómo manejás y cómo pones en valor esos datos que vos tenés. Y creo que Retail Media viene a responder a esa exigencia o a esa necesidad de las marcas. Primero porque hacer Retail Media es pertinente, ¿no? Vos estás metiéndote en un lugar en el cual sabés que hay un usuario que está en un proceso de decisión de compra. Y vos tenés el historial o la información de ese usuario de que tiene una tendencia hacia consumir determinado producto, hacia comprar en determinado momento, a compartir con determinadas personas. Y ahí es donde Retail Media viene a ofrecerle a las marcas esa hiperpersonalización, ¿no? Y sobre todo a ser más eficiente también, porque hoy una marca no desperdicia, esto que decía Santi, no le tirás a todo el mundo. Claro. Le tirás a la persona que sabés que está interesada en escuchar el mensaje que vos tenés para dar, ¿no? Y en ese sentido, la manera en cómo resolvemos eso desde Retail Media también hace que todos los medios empiecen a ser un poco mejores, ¿no? Porque todas las marcas requieren este nivel de personalización, este nivel de especificidad, este nivel de hablar en el momento indicado a la persona indicada. Y entonces creo que como en el ecosistema de medios en general, jugamos un rol para que seamos mejores comunicando en general. ¿Y las marcas están viendo eso? O sea, ¿están entendiendo ese valor que tiene? Si lo comparamos con años atrás, hoy es más fácil que generar una estrategia que tenga que ver con retail media. Sí, o sea, siempre es muy complejo. La realidad es que cambiar o meterse en una estrategia de medios que tiene un montón de años para un montón de marcas, siempre es complejo, como que jugás con un montón de necesidades o de cuestiones que vienen ya con una producción o cosas seguras, ¿no? Claro. Las marcas, Branca performa espectacularmente bien hace 180 años y es difícil decir, bueno, che, probá esto nuevo que te va a hacer muy bien. Y sin embargo, hace 4 años era súper difícil hacerlo y meterse en una estrategia de retail media en una estrategia de medios ya consolidada era más complejo y hoy es cada vez más fácil.
porque las marcas cada vez confían más en el momento de compras donde tenés que estar hablándole a los usuarios. Entonces, Retail Media empieza a jugar un rol mucho más protagónico en todo el ecosistema de medios. Y también hay marcas, digo, Santu recién hablaba mucho de la innovación, de la importancia que es, digo, después vemos innovación, qué significa innovación para cada marca o cómo puedes innovar, si a través de un producto, ofreciéndole algo distinto, como en el caso de la botella de 180 años. Pero también ser parte de una estrategia de retail media implica innovación y animarse a algo distinto, como vos decís. Hay categorías más fáciles en ese sentido, digo, están más, son más proclives a innovar y arriesgar en algo que tal vez es desconocido. Yo siempre voy a decir bebidas, pero porque vengo del mundo de bebidas y siempre trabajé con bebidas, y la verdad y es verdad que bebidas siempre fue una industria que se animó a romper ciertos esquemas, ya sea con una marca de cerveza, con una marca de una bebida espirituosa o con gaseosas. Em, y es un universo que es súper abarcativo, porque capturás a el 100% de los usuarios que tenés. Digo, hay categorías que por ahí no las consume todo el mundo, pero bebidas, si querés hablamos de bebidas alcohólicas la consume el 60% de nuestra audiencia. Entonces, tenés mucho entorno para probar cosas y tenés una capacidad de segmentación hoy en día con lo que hacemos en Rappi, que te permite probar mucho e innovar mucho y probar chiquito sobre todo. Entonces Claro. vos querés validar un mensaje, che, testeé que hay este concepto para determinado segmento puede empezar a funcionar, entonces validarlo desde un medio como Rappi, hablo por mí nada más. Em, es muy fácil y es poco costoso y tiene poco costo también en cuanto a lo comunicacional. Digo, si falla, falla y no pasa nada y ya probaste y bueno, ya sé que esto no funciona y si funciona lo escalo. Claro. Y está buenísimo eso. Tradicionalmente, por ahí lo vemos, vemos a Rappi como una plataforma mucho más transaccional, ¿no? Digo, ¿qué pasa con una marca para trascender eso de la transaccional e ir a buscar métricas que tengan más que ver con posicionamiento, con imagen? ¿Cómo están trabajando en ese sentido y cómo lo están trabajando en el caso de Rappi? ¿Cómo se puede innovar, ¿no? También en una plataforma como Rappi. Y total, ahí creo, Ron, un poco lo decías Facu y lo decías vos, en cuanto a lo que es innovación, digo, también nos permite el retail media desde ese lugar innovar en cómo estamos comunicando, digo, saliendo de lo que decía quizás de la línea de producto desde ese mensaje, bueno, nos permite innovar en la forma de cómo llegamos, digo, desde el lugar donde hoy, por ejemplo, la estrategia del retail media, nosotros la vemos como algo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque salimos de lo transaccional para pensarlo como una campaña mucho más amplia, donde ese touchpoint particular viene acompañado de puede llegar a ser un banner o encontrar, no sé, por ejemplo, nosotros buscamos particularmente para Cernova, hicimos un desarrollo un poquito más rebuscado y escondimos, por ejemplo, un producto dentro de una sección de Rappi y mandamos a los consumidores desde las redes sociales a buscar adentro de la aplicación. Hicimos como una búsqueda del tesoro, en esto que hablamos de innovar. Bueno, sabemos que hoy en día a los consumidores les gusta esto de encontrar algo diferente, encontrar algo único, encontrarse con algo que ni ellos esperaban. Esto de hoy está muy en la tendencia de que compran cosas y no saben lo que van a encontrar adentro. Entonces, nada, vamos buscando también esa suerte de juego con algunos partners que nos permiten también esa plasticidad, y yendo un poco a esa estrategia de retail media, digo, ¿qué nos pasa quizás para una marca como Branca, donde en una góndola tradicional se defiende con un montón de frentes? En una app tiene el mismo frente que todo el resto de las marcas, y ahí es donde la estrategia 360 dentro de la app te permite seguir siendo diferente y encontrar la forma de innovar y no quedarte solo en la transaccional. Digo, bueno, ¿qué más me permite esta herramienta para comunicar otros mensajes a mi consumidor? Digo, y en esto que contaba Facu también, digo, bueno, hoy en día nos permite también esta forma también mucho más hipersegmentada de hacer pruebas más chiquitas y mucho más personales, donde antes quizás
tenías que ir con un solo mensaje y ver que intentar pegarle a la mayor cantidad de masa posible. Hoy nos permite también ser un poco más arriesgados, por así decir, y empezar a probar un poco más. Nos invita a probar y equivocar, pero siempre aprendiendo, ¿no? Eso para mí es lo más importante, tener los resultados rápidos para poder, de nuevo, volver a probar, volver a equivocarnos y si sale bien, bueno, potenciar lo que salió bien, ¿no? Creo que eso es un poco la búsqueda. Entonces nosotros de alguna manera lo pensamos como, bueno, si bien tiene que tener un fin transaccional, che, veamos cómo empieza a impactar en los valores. Bueno, ¿qué empieza a decir la gente de por qué encontró tal o cual marca, para no ser redundante, digo, por qué encuentra Carpano como nuestro vermú adentro de la app y empieza a funcionar bien? Porque empezamos a construir desde un montón de otros touchpoints y dándole mensajes en el momento que el consumidor está esperando ese mensaje, ¿no? Y ahí las marcas funcionan igual, digo, funciona cada marca con una lógica en función de su lenguaje, en función de su consumidor, en función de su propósito, digo, lo trabajan de manera distinta, cada marca tiene su estrategia. Al interior de un Rappi, digo, también tienen que trabajar como cada innovación por separado o se puede pensar como un todo. No, a ver, nosotros lo hacemos súper, viste que nosotros tenemos como eso de que somos medio artesanos de las marcas. Entonces nos gusta que cada marca tenga como su impronta muy personal, porque bueno, es un poco lo que decías vos también, ¿no? Digo, cada marca responde quizás a un horario o un momento diferente y parte de lo que decíamos, no es lo mismo el consumidor que le estamos hablando de, no sé, por ejemplo, unos 35 años, un sábado a las 3 de la tarde, que quizás está pensando en hacerse un vermú para empezar a preparar la picada para hacerse un asado, que un chico de 18 años a las 10 de la noche un viernes que está viendo si va a hacer la previa con los amigos y quiere salir. Entonces, desde ese lugar también, sí, somos como bastante quisquillosos desde el buen lugar. Bien. Y ahí cómo se da, Facu, cómo se da esa sinergia entre Rappi, los equipos de las marcas, tanto marketing como comercial, cómo trabajan esa sinergia para lograr y para asegurar de alguna forma que esa construcción de marca en el interior de Rappi tenga sentido, se logre resultados que luego permitan escalar. Em, Fue algo que se fue construyendo con los años, ¿no? Yo hace 4 años cuando arranqué a laburar en Rappi hablábamos solamente con los equipos de e-commerce y eran equipos que se empezaban a formar medio de manera acelerada y a los tropezones por la pandemia también. Tenías empresas más grandes que lo tenían más desarrollado y empresas más chicas que por ahí estaban empezando a iterar con e-commerce por primera vez. Y a lo largo de los años, junto con la industria, hemos construido una sinergia bastante ágil y efectiva, que es entender con qué equipo tenés que hacer determinada cosa, ¿no? Entonces tenés un equipo comercial que obviamente siempre te va a exigir conversión y cómo vendo más litros. Y entonces le vas a ofrecer un set de herramientas que lleven a la conversión. Entonces vas a trabajar siempre sobre Lower Funnel. Después a eso le imprimís arriba una estrategia de medios y hablas con ese equipo de marketing y empezás a ofrecer, bueno, de toda esta base de usuarios que yo tengo, cómo la escalo, cómo la crezco, ¿no? Y empezás a trabajar después con Upper Funnel, con redes sociales, con generador de contenido, que trabajamos de hecho con una campaña que hicimos con Candy Glow. Ubicamos a una generadora de contenido que tenía mucho que ver con la audiencia de Candy, entonces eso nos ayudó muchísimo a amplificar la campaña. Pero creo que principalmente la sinergia la lográs cuando entendés qué es lo que tenés que hacer con cada equipo y con cada marca. Si el objetivo es alcance, haces una cosa. Si el objetivo es conversión, haces otra. Y hacer en consecuencia con eso, ¿no? Como bien decía Santi también, poder ofrecer resultados en tiempo real es algo que te ayuda muchísimo porque vas ajustando, en definitiva. Y entonces, ¿te puedes equivocar? Sí, pero te das cuenta rápido que estás equivocando y recalibrás y buscas esa sinergia todo el tiempo. Cuéntenme de alguna campaña reciente, en el último tiempo, que hayan corrido en conjunto. Vos mencionabas ahí un poco esta innovación que tenía que ver con, que también es darle un poco de entretenimiento, ¿no? Al usuario y demás, que eso está bueno. Pero
alguna que muestre un poco esta construcción, esto de ir probando a ver qué funciona, alguna innovación que sea interesante para compartir. Tenemos, bueno, dos casos justo muy recientes, que es particularmente una campaña de Cernova, de Candy Glow, que era un poco lo que les contaba el nuevo lanzamiento de la marca. Por otro lado tenemos una campaña de Branca de 180 años, dos campañas con objetivos totalmente diferentes, audiencias en algún lugar similares y otras no tanto. Y un poco, a ver, digo, para arrancar con la de Cernova, teníamos como la idea de lanzarlo de una manera diferente, ¿no? Generar ruido en el target, en el 18-24, pero de una manera diferente. Entonces sabíamos que partiendo de todos los brand tracking que nosotros veníamos viendo, un canal que ellos iban a buscar muy puntualmente para comprar sus productos de previa en los kioscos. Bueno, ¿cómo podemos buscar la manera de llevarles el kiosco a la mano y de una manera que ellos tengan que hacer algo diferente, ¿no? Nos agarramos un poco esta tendencia loca de los labú, ¿no? Que se vuelven locos los chicos para ir a comprar algo que no saben qué es. Entonces dijimos, bueno, le escribimos al equipo de Facu y queríamos de alguna manera esconder un candy, o sea, un caramelo que respondía al sabor de Cernova dentro de la aplicación y mandar a generadores de contenido a buscarlo, a que le den pistas a los usuarios y que los encuentren dentro de la app. Bueno, nada, al principio nos mirábamos un poco las caras en las reuniones. Sí. Era complejo de resolver, pero en definitiva algo que te permite una plataforma como Rappi es resolver esa complejidad de la manera más simple posible, ¿no? Entonces, hablando con el equipo de catálogo, con operaciones, mismo con Supply de Turbo, nuestro retailer, viendo cómo podíamos hacer para que se viera, pero no se viera, ¿no? Y que la forma de encontrarlo sea solamente accediendo a determinado deep link o haciendo determinado recorrido, determinado journey en la aplicación. Y creo que lo más interesante de todo fue justamente entender cuál era la tensión que buscaba resolver Cernova y cómo la quería resolver, y entonces cómo nosotros desde Rappi podíamos ayudarlos a resolver eso, ¿no? Y fue súper interesante, un aprendizaje tremendo, mucho trabajo, pero la realidad que con unos resultados muy lindos, en definitiva. ¿Y ahí qué métricas tenían? O sea, ¿a qué métricas prestaron atención? Cuando vos hablas de resultados lindos, digo, ¿qué significa en una campaña así tener buenos resultados? ¿Por qué pueden hablar de una campaña con buenos resultados? Total. Para nosotros, el primer indicador era si íbamos a generar algún tipo de conversación entre el target, ¿no? La realidad es que tuvimos un pico de consultas dentro de las redes de Cernova que creció más de, creo que era un 200% en lo que era cantidad de interacciones con usuarios. Y después que todo eso, cuando nos empiezan a devolver las métricas diarias, la gente que no encontraba el Cernova que nosotros habíamos escondido, terminaba convirtiendo igual con otro tipo de flavor de Cernova o con el sabor original. Digo, la búsqueda duró menos de 24 horas, o sea que voló, la gente se súper enganchó, le gustó un poco esta dinámica. Y en el mes corriente de la campaña, en lo que fue en transacciones, subimos un 700%. Una campaña que no la mirábamos Claro. como tan, de alguna manera, de lower funnel. Nosotros queríamos generar justamente buzz, y bueno, nos terminó construyendo un poco el ecosistema general, ¿no? O sea, es una innovación que realmente se traduce en resultados de negocio también, ¿no? Total. O sea, como muy tangible. Y la otra tenía que ver con Branca. Con Branca, 180 años, bueno, nada, creo que todos los que estamos acá, alguna vez tuvimos alguna interacción con Branca, y lo que hicimos, que seguramente ahora le esté apareciendo mucha gente en las redes, desarrollamos un estuche muy premium de cuero, con un mensaje dedicado a los 180 años y contando un poco cómo es la tradición y la historia de Fernet Branca particularmente, que no iba a salir a la venta. Así como contamos que hicimos una edición especial, hicimos solamente 300 estuches que lo estamos regalando a los amigos de la casa, por así decir, que son todos los influencers o personas que trabajan y están cerca de la marca, periodistas también, y
lo que quisimos hacer era, bueno, encontrar de alguna manera premiar al consumidor final, que también nos viene acompañando hace tanto tiempo, y lo que hicimos fue premiar esa fidelidad dentro de Rappi. Entonces, sin buscar, también obviamente trabajamos muchísimo desde nuestro lado lo que es consumo responsable, y los chicos también nos lo levantaron el punto de que no podíamos como generar, bueno, el que más consuma Fernet de toda la aplicación, porque si no iba a terminar rompiéndose, que podía pasar. Obvio. Pero fuimos fomentando y generando como un juego interno de se iba descubriendo también cada vez que vos hacías una compra de Branca dentro de la app, sumabas chance para participar de esto, ¿no? Sí, en definitiva, a nosotros lo que nos gustó mucho de la propuesta de Branca ahí era esto de, bueno, cómo reconozco a esa persona que me acompañó durante tanto tiempo, ¿no? Y Branca es una marca que se apoya mucho en eso y que se apoya mucho en la construcción de, bueno, mismo de la argentinidad también, ¿no? Y nos encantó eso y ver cómo resolvíamos eso sin meternos en cuestiones de, bueno, fomentar un consumo que no queríamos fomentar necesariamente. Sí encontramos como estos mensajes que le mandamos al usuario de, bueno, cada vez que compras, estás más cerca de ganarte algo y ahora que justo terminamos la semana pasada con esto, mandarle un mensaje a las dos personas que se ganaron esto, es un mensaje muy lindo, ¿no? Y porque habla bueno, más de la compañía y de la fidelidad y de estar cerca de la construcción de una marca que de haber consumido mucho. No es un premio por consumir un montón, sino es un premio por ser fiel a algo. Chicos, como a modo de cierre, y bueno, un poco alineado con lo que yo decía recién, cómo una innovación se puede traducir en negocio, pero también cómo esta interacción entre dos patas, ¿no? Entre una marca y una plataforma que encuentran ese lugar para innovar, ¿cómo se logra justamente que esa innovación se traduzca en números de negocio, pero que también haya algo de creatividad, que no se pierda la esencia de la marca? ¿Quién empieza? Yo creo que cercanía. Para mí lo fundamental es eso. Hoy estamos en una época que estamos hiperconectados, pero a la vez donde cuesta más tener cercanía con partners o con el consumidor de alguna manera, ¿no? Porque si bien estamos hipercomunicados, también estamos en un momento donde cada vez hay más desconexión entre las nuevas generaciones, y creo que nuestro rol, por lo menos, es fomentar esa comunicación. Digo, nada pasaría si, bueno, tomémonos un café, acerquémonos más allá de te mando el mail con lo que tengo de propuesta dentro del app. No, es como, bueno, sentémonos y hablemos de qué es lo que yo necesito y qué es lo que necesitarías vos. Y que me parece ahí es donde surgen o nacen las cosas como mucho más provechosas. Lo que decías, ¿no? Para mí es importante que, más allá de si queremos generar ruido o no, que obviamente se puede traducir en algo de negocio, pero entendiendo cuál es la necesidad de los dos lugares. Entonces, para mí, la cercanía habla un poco de esto. Y de esto, ¿no? De nuevo, que ustedes también nos inviten a estar acá, habla de que, bueno, cuanto más estemos conectados todos, pero de una forma tangible, ¿no? Digo, vernos en el cara a cara no va a reemplazar nunca la interacción virtual, y que para mí hoy en día es fundamental que lo sigamos teniendo. Te toca cerrar con algún mensaje. No, a ver, construir eso es lo que decía Santi. Yo creo que es eso. Está en el interés de todos, eh, que todo esto crezca, ¿no? Y realmente nosotros de Rappi creemos que venimos a solucionar muchas cosas de la vida de los usuarios, a hacer la vida más simple de las personas. Ahora lo hacemos solamente y en la medida que marcas como Branca o como tantas otras nos acompañen en este proceso. Y creo que entre todos podemos hacer esto de solucionarle la vida a las personas, de ahorrarles tiempo a las personas, de generar el impacto que generamos nosotros. Y como bien dice Santi, en la medida que nosotros tengamos este diálogo constante, constructivo y de que pongamos sobre la mesa que está en el interés de todo, generar un impacto positivo en las personas, es donde vamos a empezar a traducir las cosas que queremos hacer en resultados de negocio, que los resultados de negocio van a venir solamente si las personas valoran lo que estamos haciendo. Seguro, ¿no? Al final del día es el consumidor el que les va a dar ese visto bueno y entender si esa innovación tiene sentido. Gracias a los dos
por estar hoy, por compartir lo que vienen haciendo y a seguir innovando, que me parece que es por donde hay que ir. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Ro. Gracias, Santi. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este podcast que hacemos desde MMA.